bienvenidos a un video más de Matemáticas 1. Y en esta ocasión vamos a trabajar un poco con operaciones con números racionales. Mencionamos anteriormente que los números racionales son aquellos que se pueden escribir como la división entre dos números enteros. Es decir, que todo número racional tiene la forma P entre Q, en donde pues P y Q son números enteros, tanto positivos como negativos. Lo único es que tenemos que poner ciertas restricciones, y la principal restricción es que el numerito de abajo nunca puede ser 0, porque simplemente no existe la división entre 0, punto, se acabó. Otra cosita, que la decencia indica que tanto P y Q deben de ser lo que se conoce como primos relativos. ¿Y eso qué significa? Significa que no deben de tener divisores en comunes. Es decir, que la fracción P y Q debe de estar lo más posiblemente reducida, siempre y cuando P y Q sigan siendo enteros. Es por eso que los profes de matemáticas hacemos tanto hincapié en que la fracción sea reducida. P y Q son sin divisores comunes. Ok, hay 4 operaciones básicas que se pueden hacer entre números racionales: suma, resta, multiplicación y división, que son las más importantes. La suma y la resta tienen la misma estructura, la multiplicación es una estructura diferente y la división también. Entonces, vamos a recordar básicamente cómo se hace la suma de números racionales. Suma y resta de fracciones o de números racionales. Hay que tomar en cuenta algo. Solamente podemos juntar, sumar o restar, pues, fracciones que tengan el mismo denominador. Ya lo habíamos mencionado en algún momento. Solamente se pueden sumar o restar fracciones que tengan el mismo denominador, pero no siempre vamos a tenerlas. Entonces lo que hacemos es transformar las fracciones por medio de fracciones equivalentes, de tal forma que tengan el mismo denominador y ya se puedan juntar. Porque para hablar de esa suma y resta de fracciones, lo más fácil sería pues tener expresiones como esta, ¿no? 2 octavos y 3 octavos, para que al ser octavos dejemos los octavos y 2 más 3 sean 5 octavos. Eso es lo que ocuparíamos. Pero insisto, no siempre vamos a tener iguales denominadores. Por ejemplo, 7 sextos menos 3 cuartos. Ahí está, ¿no? No tienen el mismo denominador, pero el 6 y el 4 tienen un múltiplo común, que viene siendo el 12. ¿Por qué? Porque 6 por 2 me da 12, 4 por 3 me da 12. Eso es lo que conocemos como el común denominador. Y entonces lo que haríamos sería multiplicar la primera fracción por algo que haga que aquí abajo me quede 12. Y el 4 también lo multiplicaré por algo que haga que aquí abajo me quede 12. ¿Por cuánto tengo que multiplicar el 6 para que me quede 12? Pues por 2. Entonces, arriba y abajo voy a multiplicar por 2. 2 por 7 sería 14. 2 por 6 sería 12. Para que el 4 me quede 12, tendría que multiplicarlo por 3. Entonces multiplico por 3 arriba y abajo. Y 3 por 3 me daría 9. 4 por 3 me da 12. Y aquí ya nada más tendría que hacer la resta. Seguirían siendo doceavos. Solo que a 14 le quito 9. Y 14 menos 9 son 5. 5 doceavos. Así se hace una suma y una resta con distinto denominador. Bueno. Ahora,
A lo mejor no quiero pensar en cuál es el múltiplo común del 6 y el 4. Quiero algo más rápido. En redes sociales se ha estado difundiendo una forma, como si lo hubieran inventado ahorita, que existe desde hace muchísimos años, que es la de cruzar los números. Y también va a funcionar, solo que, van a ver, la forma sería esta. Este 7 se multiplicaría por el 4 de enfrente. 7 por 4 queda 28. Menos. Y hacemos lo mismo con este 3. 6 por 3 me quedaría 18. Finalmente voy a multiplicar los dos de abajo. Y 6 por 4 me queda 24. Si a 28 le quito 18, pues me van a quedar 10. Y aquí abajo me van a quedar 24. Obviamente son fracciones diferentes, sí, pero son equivalentes. ¿Por qué? Porque tanto el 10 como el 24 son divisibles entre 2. Y si yo reduzco la fracción dividiendo entre 2 cada elemento, voy a tener 10 entre 2 me queda 5, 24 entre 2 me queda 12. Y ahí está, 5 doceavos. ¿Vieron? Entonces, hacer este método, que algunos le llaman método de la mariposa, yo le llamaba método de los 3 pasos porque se hacían 3 pasos. Este sería el primero, esta multiplicación, este sería el segundo, y aquí habría un tercer paso. Como sea, estamos multiplicando cruzado. Hay que tener cuidado en algo, en mantener el orden. Este 7 o su múltiplo, como aparece primero en la resta o en la suma, da igual, debe de aparecer su resultado primero. Pero hay algunos que agarran el 6 y lo multiplican por 3, me escriben el 18 aquí, luego la resta, y 7 por 4, 28, y me le cambian el sentido completamente, ¿no? Entonces hay que respetar la estructura y la posición de cada elemento, porque sobre todo si es resta, si cambiamos el orden, el resultado va a ser completamente distinto. Entonces, así se hace una suma y una resta con distinto denominador. Básicamente, aunque este método sea rápido, en sí lo que estamos haciendo es esto, transformar las fracciones en fracciones equivalentes con el mismo denominador. Ojo, buscar el común múltiplo más pequeño, el mínimo común múltiplo del 6 y el 4, que es 12, me va a garantizar siempre tener un procedimiento más corto. Este método es muy simple y nos evita el tener que pensar en el mínimo común, pero la mayoría de las veces me va a dar resultados que voy a tener que reducir. Aquí me quedaron 24, tuve que hacer una reducción. Aquí fue directo, no tuve que hacer ninguna reducción. Entonces, como que es unas por otras, ¿no? Este es más simple, más directo, no tenemos que pensarle mucho, pero al final tenemos que hacer reducciones. Aquí tengo que dedicarle unos segunditos a pensar en el mínimo común múltiplo para que sea el común divisor, pero ese tiempo que perdí pensando me lo paga el hecho de que me va a salir una fracción más reducida. Algunas veces da directo, da el mismo resultado directamente, pero es es la menor de las veces. Casi siempre este me da un resultado mucho más reducido en menos tiempo que este método. Entonces ahí se los dejo. Vamos a la otra operación que viene siendo la multiplicación. La multiplicación de fracciones es la operación con fracciones más simple que existe. Y no sé por qué es tan simple, sino si la suma de enteros es lo más simple. Entonces, como que a la hora de mudarnos de enteros a racionales, uno esperaría que la suma siempre fuera lo más fácil, pero no, la multiplicación en este caso es lo más simple. Un ejemplo de multiplicación de fracciones. Si utilizamos la notación de niñitos de primaria, tendríamos que escribir 2/3 por 5/4. Eso es una multiplicación. Más modernamente
podríamos escribir esto. Pero la notación del punto tiene el contra de que lo podemos confundir con un punto decimal, que estaría un poco raro porque como el punto decimal separa números enteros, números naturales, ¿no? Y la cruz, el simbolito de la cruz en la multiplicación, la cruz de San Andrés, que así se le llama, es lo malo de tenerlo en un momento como la preparatoria es que si no se hace bonito, no podemos distinguirlo de una X y podemos llegar a pensar que es álgebra. Y de hecho me ha tocado alumnos que a lo mejor no están en su mejor momento para entenderme, ver una expresión como un 2x cuadrada y me dicen, es que eso es 4 porque el 2 multiplica el 2. Pues no, es otra estructura, porque no entienden a la X como incógnita, sino que lo interpretan como la cruz de multiplicación. ¿Sí? Entonces, la otra forma de escribirlo, mucho más ideal y que ya huele un poco más a álgebra, sería la notación de paréntesis. Pero de las tres formas, la multiplicación se hace idéntica. Se multiplica en línea recta. Tan, así de simple. Y entonces tenemos que 2 por 5 es 10 y 3 por 4 es 12. Y tanto el 10 como el 12 son pares, por lo tanto se pueden dividir entre 2. Mi resultado sería 5 sextos. Ni el 5 ni el 6 tienen divisores en común, entonces mi fracción así ya quedaría completamente simplificada y ese sería el resultado final. ¿Verdad que está fácil? Pensemos en la división. La división de fracciones. Ok, la división de fracciones podemos escribirlos de la siguiente forma, ¿no? 7 novenos entre 4 tercios. Anteriormente, cuando los métodos de impresión eran un poquito más arcaicos y las tintas no eran de tanta calidad, ocurría que el símbolo de la división se podía llegar a manchar, ¿sí? Sobre todo en la parte de los puntos. Y de hecho eso lo podemos llegar a ver, o lo veíamos hace algunos años, cuando alguien le tomaba una fotocopia a una fotocopia, de una fotocopia, de una fotocopia, así después de la secuencia de 3 o 4 fotocopias, a veces no podíamos distinguir cuándo era un más y cuándo era un entre. ¿Por qué? Porque esto se empieza a manchar hasta que no logramos distinguir cuándo es una suma y cuándo es una división. Es por eso que hubo un tiempo en donde principalmente los impresores decidieron eliminar la línea y lo llegaban a escribir como 4 tercios. Y recordaremos esa notación cuando veamos proporciones y razones y proporciones. Ahí está. Entonces, esa es otra forma de escribir una división. Pero esto es muy de primaria, esta es una notación algo extraña, pero ya lo que nos va a dar un toque más así como de preparatoria, ¿no? Sería escribir esto. 7 novenos entre 4 tercios. Esa es una división. Ok, ¿cómo se hace la división? La división se hace cruzada. 2 multiplicaciones nada más. Esta y esta. Esto y esto. ¿Okay? Y el resultado se cruza también. 7 por 3 se escribe arriba 21. 9 por 4 36. ¿Ok? Cuando manejamos esta forma, hacemos lo que se conoce coloquialmente como la ley de la tortilla. Multiplicamos los dos extremos y el resultado va arriba, y luego multiplicamos los dos de en medio y el resultado va abajo. 7 por 3, 21, 9 por 4, 36. Todas las divisiones se van a hacer así,
absolutamente todas. Se cruza o extremos por extremos, medios por medios. Ahora, 21 y 36 son divisibles entre 3. Entonces podemos simplificar más. 21 entre 3 sería 7. 36 entre 3 sería 12. 7 doceavos ya no tienen divisores en comunes. Ese sería nuestro último paso. Ahora bien, ¿y qué pasa? ¿Qué ocurre cuando no son dos fracciones? Cuando es un entero con una fracción. Vamos a verlo. Y cuando tenemos entero con fracción, ¿qué se hace? Pues el del problema es el entero. Aquí tengo 3 ejemplos, uno con suma, otro con multiplicación y otro con división. Igual y si fuera resta haríamos exactamente lo mismo. El problema es que el entero no combina, pues hay que combinar el entero, hay que transformar el entero a fracción. ¿Cómo se hace eso? Dividiéndolo entre 1. Y de hecho el 2 no cambia, porque pues, no se está dividiendo realmente. Imaginémonos que hay, no sé, 2 bolsas de comida y las voy a dividir entre mí mismo. Pues a mí me tocan las 2 bolsas, entonces en realidad no hay una división, no hay una repartición. Es lo mismo. Entonces, al ya haberlo transformado, entonces ya podemos hacer lo que habíamos visto anteriormente. Para poder hacer esta suma, el 2 lo multiplico por 3, me queda 6, más 1 por 1, 1. Y luego multiplicamos 1 por 3, 3. 6 más 1 serían 7 tercios. Si fuera multiplicación, acuérdense, la multiplicación es derechita. 2 por 1 es 2. 1 por 3 es 3. Tan, tan. La división sería 2 por 3, 6. 1 por 1, 1. En este caso son 6 enteros. Mención especial. Cuando esto está escrito en la forma ya más emocionante, que sería el 1/3 y el 2 aquí. Ok, aquí lo hice muy mañosamente, la línea de división la hice muy grande. Pero, ¿qué pasa si yo tuviera esto? ¿En dónde? ¿Qué es esto? ¿Es 2 enteros entre 3 o 2 entre 1/3? Si yo me lo encuentro así por la calle y nada más veo esto, entonces no tengo forma de saberlo. ¿Qué me hace saber en dónde está la división? ¿Qué está dividiéndose entre qué? El igual. El igual en una división, cuando está escrita así, de forma, como esto podríamos llamarle de forma de fracción compleja. Una fracción compleja es cuando tenemos una fraccioncita en donde la parte de arriba, en lugar de ser un número, es una operación, suma, resta, multiplicación de fracciones o enteros. O la parte de abajo o ambos lados. Entonces esto como que huele un poquito más a fracción compleja. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la división principal de una división compleja? Es la que está con el igual. ¿Sí? Ese es el igual. Y por lo tanto, esto es el numerador y esto es el denominador. ¿Ok? Entonces, lo que yo podría hacer aquí sería, pues lo que hice ya, convertir el 2 en entero. Convertir el 2 en entero para que se divida entre el 1/3. 2 por 3 sería 6. 1 por 1, 1. Y 6 entre 1 es 6. Por eso es de mucha importancia que a la hora de que ustedes copien del pizarrón, lo hagan adecuadamente y se fijen en dónde está el signo de división. Si yo escribo esto y ustedes por flojera me escriben, entonces ya me cambiaron completamente el sentido. Porque la línea de división que está más cerca al igual es esta de aquí. Y esta es una división completamente distinta. ¿Sí? Entonces también, o sea, no la pongan exactamente en un número. Por ejemplo, porque entonces, ¿quién está dividiendo a quién? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes copian o escriban, pongan la línea de división exactamente donde va el igual.
En resumen, ya vimos cómo se hacen, bueno, ya recordamos cómo se hacen las operaciones con fracciones. Lo que quiero que quede claro, para terminar este video, es todo lleva un orden y todo lleva una forma. Lo que les había platicado anteriormente lleva una gramática y lleva una ortografía, en cómo se escribe y en qué orden. Si nosotros nos esforzamos por recordar e interiorizar esa forma, esa estructura de escribir las matemáticas, no debemos de empezar a tener problemas. Todo debe de salir mucho más natural y sin andarnos peleando con los símbolos matemáticos y con las operaciones. Entonces, sé que fueron pocos ejemplos, pero todos los demás se van a hacer así. Y además podemos ir agregando, se pueden ir agregando a los problemas otro tipo de cosas, como por ejemplo una suma y inmediatamente después una multiplicación. Pero aquí es en donde empiezan a trabajar los conocimientos previos, como por ejemplo la jerarquía de operaciones. Entonces, que quede claro entonces eso, que nos vaya entrando bien en nuestro interior, que se vaya aferrando la idea de que orden y estructura nos van a abrir muchas puertas y liberar de muchos dolores de cabeza a la hora de hacer operaciones matemáticas. Nos vemos en el siguiente video.